Vamos a iniciar el mantenimiento de esta bicicleta y para ello vamos a proceder a retirar el plato o catalina, como también lo conocen. Para esto hay que usar el extractor de biela o también el extractor de catalina, como se conoce. Ten en cuenta que esta llave tiene dos partes y la primera parte es la que se debe enroscar, en este caso en el plato. Luego vamos a proceder a retirar el otro lado. Hay que enroscar y para ese proceso, antes de ajustar, hay que asegurarse que el hilo coincida bien, que sea suave. Una vez que nos aseguramos que está enroscándose de manera correcta, ya podemos proceder a ajustar con la llave ratchet. Luego insertamos la segunda sección de la llave hasta que llegue el tope, que va a hacer contacto con el extremo del eje, para luego valerse de esta llave y empezar a proceder a empujar y al mismo tiempo jalar el plato. En algunas situaciones el plato puede estar bastante ajustado, ya sea por el tiempo, por las inclemencias de la humedad o el óxido, y es muy difícil extraerlo. En este caso está bastante suave y es muy fácil de extraerlo. Vamos a ver si el lado contrario también presenta esas mismas características. Pues no siempre es así. Hay situaciones en las cuales hay que lidiar con algunas estrategias para poder extraer el plato. En este caso, el lado contrario ha salido bastante bien. El proceso es el mismo en este lado. Siempre hay que enroscar suave, asegurarse que el ajuste no sea demasiado duro, porque eso implica que el hilo no está enroscándose de manera correcta. Ten en cuenta que esta llave tiene un hilo bastante delgado. Si es que ajustamos y nos damos cuenta que está demasiado duro, implica que no está enroscándose de manera correcta. Por tanto, hay que tener un poco de paciencia al inicio. Luego, ya una vez que hemos encontrado el hilo correcto, ya podemos ajustar con esta llave para darle el ajuste máximo. Siempre hay que darle el ajuste máximo, pues caso contrario, en caso la biela estuviera bastante dura, es muy probable que al usar el otro extremo de la llave, que es una función de pin, de empujar al eje y jalar a la biela, habría mucha posibilidad de que termine estropeando el hilo de la biela y el hilo de la llave, y finalmente la biela no salga. Vamos a echarle a aflojar todo para asegurarnos de que algún resquicio de óxido nos vaya a complicar. Luego ya procedemos a ajustar ese extremo de la llave para tratar de empujar y jalar la biela. Es decir, la función de esta llave es: el extremo se enrosca en la biela y luego esta sección empuja al eje y el otro extremo jala a la biela o al plato, en el caso estuviéramos en el lado contrario. En esta situación, como hemos visto, la extracción del plato o la catalina ha sido bastante sencillo, no nos ha presentado mucha complicación. Ahora vamos a proceder a liberar el seguro o la arandela de seguridad del eje, porque este es un eje clásico o también un eje estándar, como le conocen, con canastillas sueltas. Quitamos la arandela para poder retirar la tapa, porque esa arandela lo que permite es fijar a esta tapa, impedir que se vaya moviendo, se vaya soltando. Cuando está suave también es bastante sencillo retirar esto. Lo que estamos viendo acá es que no presenta mucho problema, y eso está asociado al tiempo también de mantenimiento de la bicicleta. Cuando hay clientes que le dan un mantenimiento muy esporádico, entonces el cuidado tampoco no es muy bueno en cuanto a la limpieza, y eso puede provocar algún tema de óxido. En este caso lo que vemos es no hay mucho inconveniente. Para retirar las tapas se ven bastante limpias, no hay problemas de óxido, de corrosión, y por tanto la extracción es bastante sencilla. En cuanto a esta usa unas bolillas sueltas, no usa canastillas. Ya luego revisaremos el estado del eje. Vamos a extraer la tapa del lado del plato. Cuando se afloja siempre es hacia adelante. Y en este caso, cuando se habla de los ejes clásicos pues tienen sus tapas
que coinciden con el hilo del lado que le corresponde. En ese sentido no se puede invertir, no se podría usar esta tapa al lado contrario o viceversa. El sentido de enrosque de estas tapas es totalmente distinto. Entonces tenemos las bolillas sueltas, es un sistema normal en este tipo de ejes. Ahora vamos a tratar de extraer el timón para poder acceder al sistema de rodamiento de nuestra horquilla, y para ello quitamos entonces el timón. Este es un ajuste con ajuste interno porque estamos en una bicicleta clásica, no estamos con una bicicleta que tiene horquilla de 1 a 1/8 y que el ajuste es totalmente distinto, ¿no? En este sistema pues tenemos el timón, que la parte del timón, el codo o la potencia como lo conocen también, se inserta dentro de la horquilla, y luego ya con una especie de uña, como también se conoce, y un tornillo empieza a jalar, generando la presión para el ajuste necesario. Retiramos los ajustes de esta horquilla para ver cuál es el estado de estos rodamientos. En un mantenimiento general, entonces hay que ir desarmando toda la bicicleta. Luego ya empezamos a revisar el estado de los componentes para indicarle al cliente si es necesario mantener los accesorios dependiendo del estado, o si alguno requiere algún tipo de reemplazo. En este caso todavía no hemos revisado cuál es el estado. A simple vista el eje se ve bastante bien, así que no creo que sea necesario reemplazarlo. En este caso también la tapa de la horquilla y las canastillas se ven bastante bien, y por la experiencia pues considero que no va a ser necesario reemplazar. Este es un tipo de grasa que todavía se conserva ahí, ha tenido buena lubricación. Vamos a ir a proceder a retirar los ejes de nuestras ruedas para poder revisar el estado de las tazas que están dentro de la masa, el estado de los rodamientos y el estado de los conos. En algunos casos lo conocen como tambores. Parece estar bien. Este viene a ser el eje y el cono del extremo que no lo hemos retirado, y a simple vista tiene un desgaste mínimo, así que en este caso el cliente todavía puede seguir usando este componente. Vamos a revisar ahora cuál es el estado del otro extremo. En este caso es el cono que hemos soltado, y la situación es bastante buena, así que yo creo que va a funcionar todavía un buen tiempo. Eso implica que no hay necesidad de reemplazar ningún componente en el caso de la rueda posterior. En el caso de la rueda delantera, en este modelo pues la masa delantera es un poco más delgada que la masa posterior, y por tanto el sistema de rodamientos de conos es mucho más pequeño. Pero vamos a ver cuál es el estado de estos rodamientos, si es necesario reemplazarlo o no, o caso contrario seguir usándolo, y eso va a marcar el estado de estos componentes. Es decir, la decisión de reemplazar o no es el estado de los componentes al momento de retirar este sistema de rodamiento. Una vez que tenemos suelto, pues retiramos, y hay un desgaste mínimo. Prácticamente la situación de este sistema es muy bueno, mejor que el posterior, y eso es evidente por un modelo de bicicleta montañera. El ángulo de manejo, todo el peso y la presión está siempre en la rueda posterior, y en la delantera, por el hecho que también el ángulo hace de que el ciclista no se incline demasiado hacia la parte de adelante, el desgaste es muy leve. Vamos a lubricarlo y vamos a ya proceder al sistema de la segunda parte de lo que viene a ser el mantenimiento, ya el armado de la bicicleta, habiendo revisado cuál es el estado de los componentes. Entonces ahora el segundo paso es, si no tenemos nada que cambiar, si no tenemos nada que reemplazar, si los componentes están en buen estado, hemos revisado de que todavía puede funcionar,
Entonces pasamos a la lubricación, en este caso de las masas de las ruedas delantera y posterior, para luego insertar los rodamientos, ir por el tema del ajuste para tenerlo listo para volver a ensamblar nuestra bicicleta. La lubricación es importante porque esto va a permitir de que los rodamientos generen menos fricción, y al generar menos fricción va a permitir una durabilidad mucho más larga. Para colocar las bolillas, por ejemplo, podemos usar un imán o podemos colocar el eje en el centro, luego colocamos las 9 de golpe y luego con el mismo eje acomodamos. Por ejemplo, colocamos en el centro para que las bolillas no se vayan al vacío y luego insertamos la cantidad que necesita, porque normalmente en la masa posterior en este modelo usa 9 bolillas. Lanzamos las 9 bolillas con el eje en el centro para que no se vaya al vacío, luego presionamos, acomodamos y nos damos cuenta que entonces las bolillas se distribuyen de manera correcta y ya podemos ajustar nuestro eje con el lado que corresponde. Ten en cuenta que el lado más corto del eje siempre es para el lado contrario del piñón. Donde va el piñón debería tener siempre la parte más larga del eje, porque usamos el cono, usamos el espaciador y luego usamos una tuerca para que nos dé un espacio suficiente al final para ajustar en nuestra bicicleta. Teniendo en cuenta que acá no tenemos ningún componente que reemplazar, pues volvemos a usar lo mismo después de haberlo limpiado, después de una lubricación necesaria. Ajustamos. Ten en cuenta que lo que hemos colocado es el cono, en algunos lugares lo conocen como tambor, luego colocamos el espaciador y luego la tuerca. El espaciador lo que hace es ampliar la distancia que hay entre el cono y la tuerca para darle el espacio necesario que usa el piñón en este caso. Esta bicicleta está con un piñón de 6. Si tuviéramos un piñón de 7 o un piñón de 8, evidentemente podríamos necesitar una tuerca de un diámetro mayor. En este caso, con esta tuerca, pues está bien. Luego usamos unas llaves 17 en ambos extremos para ajustar. Ajustamos y luego nos vamos a asegurar de darle un ajuste entre el cono y la tuerca para darle una precisión, pero al mismo tiempo también para darle una rotación adecuada, que tampoco esté demasiado ajustado y tampoco esté demasiado suelto. Ten en cuenta que este sistema de rodamiento evidentemente genera fricción. No es como una rueda que tiene masas selladas. La rotación es súper suave. En este caso no tenemos fricción, pero es un mecanismo bastante eficiente que ha venido presente por mucho tiempo, que en la actualidad evidentemente las masas selladas están reemplazando a este sistema, y sin duda termina teniendo mucha ventaja las masas selladas. Una rotación mucho más limpia, una rotación mucho más suave, hay un tiempo de vida útil mucho más largo en las masas selladas, te genera menos problemas. Algo que he evidenciado y que se repite mucho es que hay masas que traen componentes que no son muy comerciales, y cuando se reemplazan estos componentes finalmente no cumplen una función adecuada y al poco tiempo vuelven a tener problemas. En este caso, si es que se da, lo ideal sería reemplazar la masa por una masa sellada, ya que ese te va a dar menos problemas y va a funcionar mejor. Igual como la masa posterior, ajustamos entonces el cono, ajustamos la tuerca y luego tomamos llaves. Acá, por ejemplo, las tuercas de los extremos son número 17, pero los conos son número 13. A diferencia, los conos que usa la masa posterior son número 15. ¿Correcto? Entonces, porque es una masa mucho más delgada la que va adelante. Cuando estamos con masas de freno V-Brake es normal. Es casi normal que encontremos masa un poco más grande atrás y masa más delgada adelante. Pero cuando usamos masas para freno de disco, evidentemente el tamaño es el mismo, sea la masa delantera o sea la masa posterior. Una vez que hemos ajustado, nos aseguramos que tenga una rotación adecuada
No vamos a tener en este tipo de masas una rotación suave y limpia porque hay fricción por el sistema de rodamiento que presenta, pero que nos aseguremos que no esté demasiado trabado. Vamos a proceder a lubricar la caja del cartucho o donde va a ir el eje, o el eje pedalier, como también lo conocen, y luego insertamos la tapa que corresponde en este lado. Estamos en el lado donde va el plato, y entonces usamos la tapa que corresponde a ese lado. Nos aseguramos primero que se acomode la tapa al hilo, y una vez que ya nos damos cuenta que el enrosque es bastante suave, aseguramos con la mano y luego ya finalmente usamos la llave para darle el ajuste necesario. Este lado es muy adecuado, que hay que ajustarle al máximo para evitar de que se vaya soltando con el manejo, porque suele suceder de que si no ajustamos esto hasta la pared del cuadro, hay mucha posibilidad de que con el manejo se vaya soltando y luego nos crea el problema de que el eje empieza a moverse junto con el plato como si estuviera desgastado. Entonces hay que ajustar al máximo. Luego ya vamos al otro lado. Elegimos en el caso de este eje, que como este eje tiene dos tamaños, es decir, dos lados, uno más grande y otro más corto, siempre el lado más corto es para el plato. En raras situaciones vamos a tener que colocar de manera invertida, pero casi siempre la regla es usar el lado más corto del eje para el plato y el lado más largo para el lado contrario, donde va la biela sola. Entonces ajustamos lo suficiente también y vamos a ir probando de que haya una rotación adecuada. Si ajustamos demasiado no vamos a poder mover el eje con la mano, implica que está demasiado ajustado y hay que soltarlo, en este caso por ejemplo. Y luego usamos la arandela de seguridad, esta de acá que retiramos también al inicio. Esta le da precisión, impide de que el eje se vaya a soltar en este caso. Luego ajustamos al máximo esta arandela para darle la precisión que necesita. Al final hay que revisar nuevamente si la rotación del eje es limpia. Si está muy suelta hay que ajustarle un poquito. Si está muy friccionada hay que soltarle un poco. En este caso tenemos una rotación un poco suave, así que hay que darle un toque de ajuste. Entonces ajustamos al máximo y luego nos percatamos, nos cercioramos que está bien. Ya podemos proceder a ensamblar nuevamente nuestra biela. Este tipo de eje clásico, en algún video anterior hemos mostrado que trae este tipo de tuercas o también puede traer tornillos. En este caso este trae tuercas. No es muy eficiente como el eje clásico que trae tornillo, porque el tornillo tiene mejor agarre y evita de que la biela, por el palanqueo que hace al momento del manejo, vaya a generar ese problema de que se va a ir soltando, deformando la cavidad de ajuste de la biela, y luego genera el problema de que siempre se suelta. Entonces lo ideal es que si usas un eje clásico siempre recurras por el que tiene tornillo en vez del eje que tiene tuerca, porque la tuerca no es muy eficiente, el tornillo funciona mejor en el ajuste. Vamos a proceder a insertar la cadena. Ya hemos limpiado la cadena, quitado toda la suciedad, el óxido, para volver entonces a instalarlo. Hay que tener en cuenta que esta es una cadena que no usa candado, sino hay que usar la llave tronchacadena, como también lo conocen, o llave para cadena, para unir los extremos. Ahora, ¿podemos usar cadena con candado en este caso o un candado para esta cadena? Pues sí, sí se puede usar, y eso sería mucho más fácil tanto el retiro como la instalación de nuestra cadena. En este caso, siempre, si es que no usamos un candado, siempre hay que tener esta llave, porque esta nos va a permitir retirar la cadena, pero también ensamblar la cadena o instalar la cadena o unir la cadena en este caso, que también se puede llamar, ¿no? Entonces ubicamos en la sección de nuestra herramienta, nuestra llave de cadena, para ir empujando el pin y luego volver a unir la cadena. Hay que tener bastante cuidado, porque si no colocamos de manera adecuada la cadena en la llave podemos estar deformando y dañando los eslabones. Insertamos entonces el plato, usamos nuevamente nuestra tuerca de ajuste, porque este es un eje con tuercas, no es un eje clásico con tornillo, sino con tuerca. Ajustamos con la llave y ya luego usamos la llave
Ratchet para darle el ajuste que necesita. Siempre hay que ajustarle al máximo, es lo ideal, hasta donde sea el ajuste necesario. Siempre cuando se ajusta, pues hay un límite que se percibe. Tampoco hay que sobrepasarse. Y de esa manera entonces tratamos de evitar de que el palanqueo que genera nuestra biela al momento de pedalear vaya soltando el tornillo. Porque si es que no ajustamos bien, pues podría provocar ese palanqueo y luego va soltando el tornillo, se puede extraviar y hay muchas situaciones en las cuales el cliente ha extraviado el tornillo de su plato y eso ha hecho de que vaya manejando de esa manera y termina dañando, estropeando totalmente a su plato y tiene que reemplazarlo. Vamos a proceder a insertar nuestra rueda posterior ya con nuestro piñón también limpio. En este caso el ajuste también de las tuercas hay que darle el ajuste necesario para que no se suelte, porque esto es un cuadro que tiene ajuste con recorrido hacia adelante y si no tenemos el ajuste necesario, pues la cadena podría jalar a nuestra rueda y pegarlo al lado contrario. Vamos a proceder a insertar nuestra horquilla con la lubricación necesaria. Hemos visto que no hay problemas con los componentes, así que podemos continuar usándolo. El cliente no tendrá la necesidad de reemplazar por ahora ningún componente, tanto en las masas de nuestras ruedas, tanto en el eje central y en lo que viene a ser en esta oportunidad en la parte del rodamiento del sistema de adelante de nuestra horquilla. Los componentes están bastante bien y volvemos a insertar. En este caso vamos a usar dos arandelas. Estas arandelas cumplen la función de impedir de que esta tapa que hemos usado al inicio se vaya a soltar, se vaya a ir aflojando y provocando que se suelte nuestra horquilla. Entonces, estas arandelas que hemos colocado dos arandelas. No es que se use siempre dos arandelas, se puede usar solo uno, pero en este caso lo que veo que se está usando dos es porque hay un espacio mayor. Si es que usáramos solo una arandela, la tapa sería imprecisa de ajustar, porque la distancia que hay entre la primera arandela y el resto que queda de nuestra horquilla es mayor. Entonces, para llenar ese vacío y permitir un ajuste adecuado, entonces acá se usa dos arandelas. Pues caso contrario, si tenemos una caña de una horquilla un poco más corta, no es necesario. Insertamos entonces lo que decíamos al inicio cuando hemos retirado. Esta parte del timón se inserta, se introduce o ingresa en el interior de nuestra horquilla. Y luego con este tornillo jala una pestaña o una uña interna y genera la presión y el ajuste que necesita. Procedemos a insertar nuestra rueda delantera. Este sistema de ajuste usa una especie de seguro para engancharse en el cuadro e impedir que se vaya a soltar fácilmente. Y ya luego le damos entonces el ajuste preciso a nuestras tuercas. Conforme vayamos avanzando con el ensamblado de nuestra bicicleta, ya luego nos quedará calibrar el tema de los frenos, el tema de los cambios, regular, ver si es necesario reemplazar algún cable o si es que podemos continuar con los mismos componentes. Vamos a proceder a ajustar el freno de la rueda posterior. En este caso, cuando es freno e-brake, siempre hay que buscar que el movimiento de las pinzas sea pareja. En este caso, una pinza se mueve más que la otra y eso podría provocar que en alguna sección nuestra rueda se quede frenada. Para ello vamos probando, vamos ajustando los tornillos de resistencia para darle la misma tensión a las dos pinzas. De esa manera entonces la rueda queda en el centro. El problema que podría provocar, por ejemplo, al momento de calibrar unos frenos e-brake, es que nuestro aro no esté centrado. Si nuestro aro no está muy centrado, evidentemente el frenado no va a ser preciso. Vayamos con el tema de la calibración de nuestros cambios. Este está usando un descarrilador A2. Tenemos un poco suelto el cable y vamos a tratar de regularlo dándole la tensión que necesita para poder llevar la cadena hacia arriba y luego descender con normalidad. Aparentemente es una bicicleta bastante nueva, pero vamos a ver cómo está funcionando los componentes.
Vamos a ir ajustando y lo que nos estamos percatando es que hay un tema de cableado que está generando un problema. Esta sección del cable está por fuera y está generando una fricción con el cuadro mismo. Pues esto vino así, aparentemente el cliente no ha tenido problema, pero hay que retirarlo y colocarlo internamente, porque el cable debe estar libre. En este caso podría generar una fricción y una ruptura de nuestro cable. Entonces debe ir por la parte interna, de esa manera entonces recorre libremente el cable y no tiene ningún tipo de fricción o obstrucción. Entonces aparentemente lo han instalado de manera incorrecta. No creo que el cliente haya estado manipulando y colocando de esa manera, pues ya igual preguntaremos al momento de que venga el cliente, le informaremos sobre esta situación. Siempre hacemos una grabación general del mantenimiento para luego mostrarle al cliente, y entonces tenemos acá la evidencia de esta situación para informarle. Entonces este debería ser el cableado correcto, debe estar internamente y eso va a impedir algún tipo de fricción o algún tipo de obstrucción, ¿correcto? Entonces aparentemente eso podría estar provocando un mal funcionamiento en nuestros cambios, teniendo en cuenta que son palancas de recorrido normal, no son palancas sincronizadas. Y entonces con estas palancas normales que no son sincronizadas, uno puede llevar la cadena hacia arriba y si es que se pasa puede regresarlo, algo que no sucede con las palancas sincronizadas. Si marcamos 1, entonces la cadena se mueve al piñón 1 y no podemos regresar o avanzar un pequeño tramo sin que vayamos a hacer el cambio que corresponde. Llevamos la cadena hacia arriba y lo que evidenciamos es que tenemos un descarrilador, posiblemente por algún golpe está torcido, y cuando llevamos la cadena hacia arriba, incluso antes de llegar al piñón más grande, ya la cadena lleva al brazo del descarrilador a chocarse con los rayos. Eso sería un peligro porque si uno está manejando y no se percata de eso, se podría atrapar el descarrilador con los rayos, romper rayos, arrancar al descarrilador, incluso reventar la cadena. Posiblemente ha tenido algún golpe, vamos a tratar de ayudar a que alcance la postura adecuada, pero ya se informará al cliente de que este descarrilador evidentemente le va a presentar problemas cuando quiera usar los piñones más grandes, sobre todo para subida. En la parte inferior sí hay un funcionamiento normal. Ahora, otro detalle que hemos observado acá es que el cableado del desviador delantero, este es un cuadro que tiene cableado superior, es decir, debe usar un desviador tiro para arriba o también en todo caso un desviador doble tiro. Sin embargo, este tiene un desviador tiro para abajo y lo que he visto es que el cable han jalado de arriba, lo han llevado hacia abajo para que cumpla la función, pero sin embargo estaba en una situación parecida al cable del desviador posterior con una fricción. Lo que vamos a tratar de improvisar acá es, como tenemos en esta sección un orificio para colocar un tornillo, lo que vamos a hacer es colocar el cableado por arriba como debe ser, luego vamos a llevar el extremo del cable por la parte inferior para que este sirva como una especie de polea y genere entonces o permita que la función del desviador que tiene acá cumpla la función de tiro para abajo, aunque el cable viene por arriba. Pero el sistema de polea que hemos instalado en la parte inferior de manera provisional ya nos permitiría entonces usar este desviador que no corresponde para este cuadro porque es tiro para abajo. En este modelo de desviadores o viene tiro para arriba o tiro para abajo, pero en los desviadores actuales, los desviadores Mega como se conoce también, son doble tiro y lo podemos usar indistintamente. En cambio, en estos desviadores hay que usar el que corresponde al modelo de nuestro cuadro. En este caso han instalado un desviador que no corresponde al modelo del cuadro y han improvisado con el cableado. El cliente no tiene, digamos, por ahora intención de reemplazar su desviador, seguramente lo hará más adelante, y por eso entonces
Estamos improvisando con este sistema de polea, ya que de manera interesante nos ha permitido acá tener este cuadro, un orificio para colocar este tornillo. No todos los cuadros te traen esa situación, así que hubiese sido difícil resolver, quizás se hubiese implementado otro sistema, ya que el cliente finalmente no iba a cambiar su desviador. Vamos a calibrar el freno delantero, ya lo hicimos el freno posterior. Buscamos la misma situación, que el movimiento de tensión de las pinzas sea pareja, es decir, que ambas pinzas tengan la misma tensión, pues caso contrario, si una pinza se mueve más que la otra, implica que la otra va a estar pegada, generando fricción a nuestro ring. Luego ya en el piso aseguramos la dirección de nuestro timón para darle el ajuste necesario. Este tornillo entonces genera el ajuste impidiendo el movimiento de nuestro timón, pero al mismo tiempo es lo que va a permitir la maniobra con la bicicleta. Entonces ya tenemos listo la bicicleta, ya hemos terminado de ensamblar y solo hemos encontrado esos detalles que ya lo indicaremos al cliente. Si tienes alguna duda, alguna consulta, déjanos en los comentarios. Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Si tuvieras alguna sugerencia de algún tema que te gustaría tratar, pues déjanos en los comentarios. Hasta la próxima.